Vamos a ver ahora las relaciones entre los eventos. Esto también tiene mucho que ver con la cuestión de la probabilidad y la parte de la estadística, porque estamos hablando de eventos que suceden a raíz de un experimento. Entonces, vamos a ver algunas operaciones con esos eventos. Estos símbolos ya han sido vistos en el curso pasado cuando nosotros hablábamos de las relaciones entre, por ejemplo, interceptos. Hablábamos de la unión, de la intercepción, del complemento. Entonces ahorita vamos a repasar un poco estos símbolos. Por ejemplo, este símbolo se le llama unión y a este símbolo se le llama intersección. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar estos dos eh, símbolos que nos indican una operación? Pues aquí tenemos estos círculos que nos servirán un poco para entender de forma más fácil cómo trabajan estos operadores. Miremos en este caso. Aquí nosotros tenemos tres círculos. El círculo rojo, el verde y el azul. Entonces, ¿qué sucede en esta parte? Nosotros con esos tres círculos miramos que hay unos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, si a nosotros nos pidieran hacer la unión de el círculo 1 con el círculo 3, entonces, si este círculo rojo con el círculo verde se unieran, veámoslo así, vamos a unir el rojo, el círculo rojo, lo vamos a unir con el círculo verde. Entonces, si nosotros unimos el círculo rojo con el círculo verde, ¿qué elementos van a estar dentro de esa unión? Veamos. En el círculo rojo tenemos el número 1. ¿Qué otro elemento tenemos en el círculo rojo? Tenemos el número 6. Tenemos el número 7. Estoy tomando todos los valores que están dentro del círculo rojo. Y tenemos el número 4. Esos son los elementos del círculo rojo. Ahora, como dice que es unión, quiere decir que vamos a juntar los elementos de ambos círculos, del rojo con el verde. Entonces, en el verde tenemos el 3, tenemos el 5, tenemos el 7, pero el 7 fijémonos que ya lo tenemos ahí, y tenemos el 4, que también ya lo teníamos escrito. Entonces la unión de ambos es todos los elementos que están en los dos círculos. Ahora bien, miremos qué es la intersección. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el círculo verde, intersección, intersección con el azul, la intersección es que solamente vamos a tomar los elementos comunes, es decir, los que tienen iguales en ambos círculos, es decir, el número que comparten ambos círculos. Por ejemplo, o qué número está repetido en ambos círculos, como lo quieran ver. Tenemos el círculo verde. El círculo verde tiene, miremoslo aquí aparte,
El círculo verde tiene el 3. Este es el verde. Lo pondré con... Tiene el 3. Tiene el 4. Tiene el 5 y tiene el 7. Ahora bien, el círculo azul. El círculo azul, ¿qué elementos va a tener? En el círculo azul nosotros tenemos estos números. El 5, el 2, el 6 y el 7. Ahora miremos qué elementos están repetidos en ambos círculos. Fijémonos que los elementos repetidos en el círculo verde como en el círculo azul es el 5, que está en los dos, el 5 y el 7. Esos son los elementos comunes, están en ambos círculos, pues la intersección habla de elementos comunes. Quiere decir que la intersección de los dos círculos tenemos esos elementos. ¿Qué elementos? Pues el 5, que es el que se repite, y el 7, que es el que se repite. Ahora bien, si nosotros tenemos una mezcla de esas operaciones y digamos, yo tengo A unión B, es decir, azul unión verde, con intersección en el rojo. Veamos aquí. Quiere decir que vamos a trabajar en primero la unión de estos dos. Se va a hacer por partes. Entonces, trabajamos de la siguiente manera. Decimos que A unión B es igual. Entonces, A unión B quiere decir que vamos a unir todos los elementos del círculo azul con el círculo verde. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. En el círculo azul nosotros tenemos el 7, el 5, el 6, el 2, y esos son los elementos del azul. Ahora vamos con los elementos del verde. En el verde tenemos el 7, que ya lo teníamos, el 5, que ya lo teníamos, el 4 y el 3. Esos son los elementos de ambos círculos. Ahora bien, se nos pide que después de calcular esto, nosotros busquemos la intersección con R. Este es el círculo color rojo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tomar los elementos que están aquí, que son de la unión de los dos círculos primeros, azul con verde, y vamos a tomar de estos números cuáles son los que tienen en común con el rojo. Entonces, miremos en el círculo rojo qué es o qué elementos son los que tenemos. Vamos a ordenar un poco. Entonces, en el círculo rojo nosotros tenemos, vamos a ampliar un poquito, en el círculo rojo nosotros tenemos estos elementos. Siempre lo coloco entre corchetes. Entonces tenemos el 1, el 4, el 7 y el 6. Siempre es importante que vayamos desglosando los datos que nos están pidiendo para poder hacer una mejor selección de los elementos. Entonces,
Fijémonos entonces qué elementos son los que tienen en común. Por ejemplo, en el rojo está el 1, pero en este no tenemos 1. El 7 tenemos en este conjunto y el 7 lo tenemos en este conjunto. Luego tenemos el 4, que el 4 sí está repetido en ambos conjuntos. Y tenemos el 6, que está repetido también en ambos conjuntos. Y como esto es intersección, pues la respuesta para este ejercicio es únicamente estos tres elementos que cumplen con la condición de que primero unimos el círculo azul con el círculo verde y nos dio esta respuesta. Ahora vamos a seguir depurando los datos y vamos a tener que tomar únicamente los elementos comunes, que son 4, 7 y 6. Quiere decir que la respuesta para este ejercicio va a ser 4, 7, 6. Hay otro tipo de operador que nosotros podemos utilizar. ¿Cuál es? Por ejemplo, el complemento. Si yo tengo el círculo rojo, si yo tengo, por ejemplo, este círculo rojo que lo represento con la letra R, y en esa letra a la par aparece algo así, una pequeña coma en la parte superior, a esto nosotros le llamamos complemento. Se lee R complemento o R complemento. Va a ser igual. R complemento es igual a ¿qué? Estos son los elementos del círculo rojo. Entonces, ya sabemos que todos los números que nosotros tenemos aquí, es decir, la totalidad de n es este conjunto. Miremoslo así. Es decir, todos los elementos que están aquí, todos los números que están aquí en los tres círculos, van de este orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esos son todos los números que tenemos disponibles. Ahora bien, en el círculo rojo, ¿qué elementos tenemos de ese conjunto de números en el círculo rojo? En el círculo rojo tenemos el 1, el 4, el 7, el 6. 1, 4, 7 y 6 están en el círculo rojo. ¿Qué quiere decir entonces el complemento? Quiere decir que si ya tenemos el 1, 4, 7 y 6 que se encuentran en el rojo, lo vamos a remarcar aquí en el conjunto de todos los datos. En el rojo está el 1, lo vamos a tachar 1, el 4, el 7 y el 6. Entonces, ¿qué valores nos quedan que no están en el rojo? Nos queda el 2, el 3 y el 5. A esto nosotros le llamamos complementos. Son los elementos que no están incluidos de toda la totalidad en el círculo rojo. Entonces, R complemento, es decir, el complemento del círculo rojo, van a ser todos los valores que están aquí subrayados en verde. Va a ser 2, 3, 5. Dos, 3 y 5. Tengo repetido un valor. Ahí, 2, 3 y 5. Y ahí nosotros tenemos entonces la respuesta para el complemento. Ya tenemos unión, intersección y complemento. Esas serían algunas relaciones que vamos a tomar para los eventos.